Internacional de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Vamos a empezar con la conferencia magistral a cargo del doctor Antonio Prieto Stambau. Voy a leer su semblanza brevemente. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y maestro en estudios de performance por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Teatro y colaborador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, donde es coordinador de la Maestría en Artes Escénicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, se especializa en teatro y performance mexicano actual. Además, es director de Investigación Teatral, Revista de Artes Escénicas y Performatividad. La ponencia que nos va a compartir el doctor se titula Senderos de Investigación Liminoide y Escritura Performativa. Adelante, doctor. Gracias, Jovita. Ya no soy coordinador de la maestría en artes escénicas, por eso pude escribir esta conferencia, tuve más tiempo, pero bueno, quiero aprovechar para agradecer a la MIT, y particularmente a Rocío Galicia, por la invitación a ofrecer esta charla con ustedes el día de hoy, pues que estamos haciendo ahora el congreso de forma híbrida. En el título, como ven, agregué esto de notas desde el paréntesis, entonces iré explicando estas nociones de la investigación liminoide y la escritura performativa, porque me gustaría reflexionar sobre esta cuestión de lo que hacemos como personas dedicadas a la investigación escénica, que sea teatral, dancística, performativa, desde los intersticios, ¿no? Desde los entrelugares. Entonces, en ese sentido es que también quisiera exponer las posibilidades de la escritura performativa, tanto de colegas como de algunos ejercicios que yo he estado intentando a lo largo de los años, pues para transitar por mi reciente práctica investigativa. Y entonces voy a estar sampleando, digamos, algunos textos tanto propios como ajenos para dar pie al diálogo posterior. Esta idea del paréntesis, no sé si ahorita me están viendo el público que en lugar de la presentación, pero sí me gustaría, ¿dónde está? Ahí está la cámara. Entonces, bueno, a propósito de la noción del paréntesis, a veces me parece que lo que hemos estado viviendo en la pandemia del COVID-19 se podría ver como esto, como un entrelugar histórico durante el cual se ha replanteado la manera de percibir y mover nuestros cuerpos en relación con el mundo, ¿no? La noción del paréntesis me lleva a revisitar la categoría de lo liminal, aplicada al análisis de acontecimientos escénicos y performativos, como sabemos, desde las colaboraciones de Víctor Turner con Richard Schechner, y en el ámbito latinoamericano me parece que el primero en empezar a plantear en los estudios culturales y escénicos de nuestro entorno estas ideas fue el doctor Gabriel Báez, posteriormente, como sabemos, Ileana Diegues con sus libros y Jorge Dubati en Argentina, cada quien con su óptica particular, ¿no? O sea, ya sea etnográfica, política o teatrológica. Para efectos de esta charla no me interesa reafirmar nuevamente la cualidad liminal de la escena contemporánea, más bien lo que quiero es echarle un vistazo a esta noción un poquito olvidada de lo liminoide. ¿Qué es esto de lo liminoide? Que es una idea que planteó Turner, realmente es una palabra que él mismo acuñó, para describir las actividades simbólicas y artísticas de las sociedades contemporáneas, digamos que modernas o posmodernas, ¿no? Porque lo liminal, según él, sería propio de los rituales en sociedades más tradicionales, aunque esta división evidentemente entre tradicional y moderno no se sostiene hoy. De todas formas, me parece que el término liminoide es interesante para recordar que según Turner y también Schechner, que recoge esta idea, tiene que ver con actividades que hacemos por gusto, ¿no? O sea, como esta conferencia, este congreso es algo que hacemos de forma reflexiva, las actividades escénicas en general, realizadas de manera lúdica, experimental. Esos serían los acontecimientos liminoides, podríamos decir también como Schechner ejemplifica ensayos de obras de teatro o de danza, también los momentos en una obra escénica o de performance cuando se da esta
situación de comunitas, de una sensación de corpopoética compartida, podríamos decir, pues todas esas son oportunidades de experimentar lo liminoide. Quienes nos dedicamos a la investigación teatral y performativa, entonces yo diría que somos entes liminoides, en la medida que reconocemos nuestra forma de elaborar entre lo teórico y lo práctico, entre lo conceptual y lo corporal, entre lo crítico y lo afectivo, ¿no? O sea, cómo negociamos entre el pensamiento crítico y la sensación, ¿no? La solidaridad, el miedo, el afecto. Según Turner, lo cito, las entidades liminales no están ni aquí ni allá, están entre y en medio de posiciones asignadas por la ley, la costumbre, la convención y la ceremonia. Ahora sí que se vea la imagen, por favor. En el inglés original, el autor usa la expresión betwixt and between, de la que salta el arcaico término betwixt, que se refiere a lo que está en medio de dos cosas, a lo intersticial, pero que fonéticamente sugiere el twist, ¿no? La torcedura, un giro que se da entre un fenómeno y otro. Entonces la pregunta sería, ¿puede el investigador escabullirse entre los márgenes de las convenciones y ceremonias académicas como esta para desde ahí plegar o torcerlas? Es una pregunta abierta. Quitar imagen, por favor. Entonces propongo que desafiemos las convenciones de la teorización y escritura académicas, prestando atención a lo que nos enseñan las personas dedicadas a la creación escénica. Y es que también, obviamente, la creación es un proceso liminoide que se desplaza entre la tecné y la poiesis, entre la necesidad de solucionar problemas prácticos y la indescriptible sensación, ¿no?, el sacudimiento emocional que surge ante un golpe de inspiración. Así como el creador investiga, el investigador crea, con objetivos y procedimientos particulares, pero que se retroalimentan transversalmente. Un punto de contacto entre estos campos es el de la escritura performativa, como intentaré demostrar más adelante. A fines de mayo del 2020, a pocas semanas de que iniciara el encierro colectivo provocado por la pandemia, les platico que impartí una videocharla en el marco del ciclo Romper el Tiempo del Museo Universitario del Chopo. Y aquí traigo esto a colación porque, digamos, ahora que estamos, se supone, al final de la pandemia, como qué es lo que estaba reflexionando al inicio de la pandemia, y la primera imagen que me vino a la cabeza fue esta de el ánima sola, esta representación del alma en pena que arde en el espacio liminal del purgatorio y que particularmente en la iconografía católica del mundo hispano aparece como una mujer, pareciera que desnuda, rodeada de llamas, ¿no? Acudí a esta imagen en aquel mes de abril del 2020 porque en escenarios de emergencia es útil valerse de representaciones sociales o imaginarios míticos compartidos para indagar las narrativas culturales, estéticas, sociales y políticas que se producen en situaciones como la contingencia sanitaria. Si bien durante la pandemia hemos sido sometidos a controles biopolíticos inéditos, también vimos el surgimiento de nuevas ecologías escénicas, proyectos tanto unipersonales como colaborativos que apuntaron a formas de reinventar las artes vivas. Por ahí escribí, por ejemplo, para la revista Investigación Teatral, la idea de que quizá estamos en un momento de la quinta dimensión del teatro, ¿no?, recuperando esta idea de Josefina Alcázar de la cuarta dimensión. O sea, ahora estaríamos en la quinta dimensión por toda esta pues borramiento de lo intermedial entre lo tecnológico y lo corporal que estuvimos viendo en los últimos 2 años. Entonces, un ejemplo de esto, me parece, fue el trabajo de la performer mexicana Elvira Santamaría, al que di seguimiento durante el año 2020 y sobre el que hablé en una ponencia de ese mismo año, por cierto. Su performance Encierro Solar, Códice Oaxaca, se realizó a lo largo de 20 días del mes de mayo, cuando la pandemia del COVID apenas había sido declarada. Santamaría se enfrentó a la situación del confinamiento de tal forma que su ánima sola sortió las llamas de la pandemia para realizar enigmáticas acciones dentro del espacio de Galería Laboratorio. Esta obra, con una duración total de 210 horas,
Se desarrolló en instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y se transmitió en tiempo real por redes, YouTube, etcétera. Y bueno, entonces en condiciones, diría Elvira, de encierro voluntario, su propuesta, según explicó, la cito, fue una inmersión mediante procesos duracionales de arte-acción en el duelo humano, la resiliencia y la elaboración simbólica contra la deshumanización. Para imaginar las transformaciones de pensamiento y acción a las que puede contribuir un performance como Encierro Solar, me resulta útil lo que plantea Félix Gotorry en su visionario libro Caosmosis. Gotorry se manifiesta por un nuevo paradigma ético-estético que vincula las esferas de lo personal, lo ecológico, lo cultural y lo poético. Para el autor, la caosmosis es un sustrato preobjetual de caos y complejidad, del que pueden abrevar nuevas subjetividades desterritorializadas y mutantes. Gotorry hace un llamado a favor de una, dice, revolución de mentalidades y un nuevo arte de vivir en sociedad para contrarrestar la fragmentación social y política contemporáneas. Él escribe esto pues a principios de los 90, se publica casi simultáneamente a su fallecimiento, hacia el 94. Para ello, Gotorry propone una performatividad ecosófica dentro de un paradigma estético procesual que vincula la ciencia, la ética y el arte. Según el filósofo, el arte del performance es idóneo para esta revolución caósmica. Aquí está la cita: el arte del performance entrega el instante al vértigo de la emergencia de universos a la vez extraños y familiares. Tiene el mérito de llevar al extremo las implicaciones de esta extracción de dimensiones espaciales a significantes a partir del entramado semiótico de la cotidianidad. Ejerció en ese sentido una forma de conectar procesos de indagación íntima y personal con el vértigo de la emergencia sanitaria global. Según explicó Elvira en el enunciado que acompañó el proyecto, su proceso performativo tuvo esta duración de 20 días porque lo que le interesó fue evocar, la cito, un mes del año solar en la rueda del tiempo de los pueblos indígenas mesoamericanos. Durante este periodo, la artista fue destilando pétalos de flores para producir tintes que ella misma guardaba en una serie de botellas de vidrio colocadas sobre una pared blanca. Por otro lado, trabajaba con pliegos de papel artesanal en los que escribía poemas y reflexiones diversas. De lo que se trata, me dijo Elvira en una entrevista, la cito, es de producir acciones para trabajar el conocimiento de nuestros hábitos y así convencernos de que podemos crear nuevos mundos. Como espectadores de este registro telemático, en aquel entonces, Encierro Solar representó, imagínense, un desafío, o sea, 210 horas, ¿quién podía sentarse a ver esto en su totalidad? La cámara estaba prendida todo el tiempo, podíamos verla trabajar, dormir, comer, o sea, accionar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estas eran gestualidades verdaderamente enigmáticas e introspectivas. En ese sentido, habría momentos asignificantes, como diría Gotorry, aparentemente vacíos de significado. Acciones del artista en diferentes situaciones que no sabemos cómo interpretar, pero aquí recojo la noción de la performance quieta de Diana Taylor, que plantea esta idea para abordar acciones de pausa o inmovilidad que capturan la naturaleza durativa y efímera de la vida, así como de los fenómenos políticos. Hablaré de la performance quieta en otro proyecto que voy a presentar en un momento. Los pliegues de papel artesanal del performance me remiten a lo que Gotorry llama el pliegue caósmico, que permite una visión transversal entre el caos y la complejidad, lo finito y lo infinito, la máquina y la subjetividad, el yo y el otro. Obras como esta generan acciones a la vez rituales y poéticas que trabajan dentro del paréntesis liminal de la pandemia
para replantear la manera como nos relacionamos con nuestro espacio y tiempo convulsionados. Quitar la imagen, por favor. Traigo aquí mi ponencia en un pliegue de papel que voy a intentar a lo largo de estos minutos plegar para encontrar maneras de quizá vincular algunos conceptos con otros. ¿Qué pasa cuando se junta una palabra con otra y empiezan a significar de otra manera? Y en este sentido quizá estamos aquí hablando de un performance, ¿no? Veremos el resultado al final. De cierta medida, el trabajo de Santamaría puede asociarse con la noción del aformance. No sé si recuerdan el final del libro Teatro Postdramático de Hans Thies Lehmann. Él de repente asoma esta noción del aformance. ¿Qué es el aformance, no? El autor retoma un concepto del teórico alemán Werner Hamacher para debatir hasta qué punto es prudente asociar al teatro contemporáneo con la teoría de los actos performativos. Venimos hablando de ya mucho tiempo de que el teatro es performativo y aquí nos vienen a decir más bien podría ser aformativo, pero ¿qué es, no? Esto en realidad para Lehmann es una crítica a la idea del teatro como un objetivos y metas específicas, esta idea del teatro de tesis, ¿no? Que quiere hacer cosas, ¿no? En esa performance de hacer cosas. Pero entonces, ¿qué si lo escénico es otra, busca hacer algo, o más bien busca no hacer, ¿no? Y Lehmann ahí propone valorar la cualidad ambigua e inestable del acto escénico para entender que, lo cito, quizás cerca del punto cero en la inmovilidad, en decir que acontece algo, un ahora dudosamente performativo, en ese sentido, performance art, fin de cita. El teatro así puede operar desde una poética de la pausa, del paréntesis liminal, de la interrupción. Desarrollar una idea se basa en la noción de la huelga de Walter Benjamin, cuando habla Benjamin de la huelga como un acto imperformativo, y ahí Hamacher dice, entonces, aformativo por excelencia. Se trata de una acción colectiva de resistencia, una suerte de protesta pura que interrumpe la lógica de la producción reproductiva capitalista. El encierro solar de Santamaría fue, en ese sentido, una acción aformativa, en cuyo laboratorio se desarrolló una alquimia de gestos enigmáticos, momentos sin desenlace aparente, silencios, sonidos ininteligibles, la puesta en escena de un cuerpo que explora, se aburre, duerme y trabaja. Ahora quiero hablar de una manifestación muy distinta de acción, quizás también aformativa, pero también política, muy política. Se trata de las recientes intervenciones realizadas por Lucas Avendaño como llamada de atención sobre la crisis de las desapariciones forzadas en nuestro país y concretamente la de su hermano Bruno. Como he explicado en otras ocasiones, Lucas corporizó públicamente la problemática, tomándose de las manos con quienes se acercaron a él para unírsele en una silenciosa y potente acción de protesta. Lo que me interesa destacar hoy es la manera como intenté plasmar esto por escrito, esta potencia animativa de Buscando a Bruno, y también lo que aprendí del artista a partir del seguimiento que di a estas urgentes acciones durante casi 2 años. Pero antes de entrar en más detalle, quisiera echar una mirada atrás al año 2009, cuando recién había llegado a la ciudad de Jalapa, que me habían contratado en la Universidad Veracruzana, y es entonces cuando conocí a Lucas. Él estaba, en aquel momento recién había terminado de cursar la carrera de danza contemporánea de la UB y estaba escribiendo su tesis para la licenciatura en antropología de la misma universidad. Me hablaron de Lucas. Nos tomamos un café, conocí su trabajo, estaba colaborando con un grupo local que se llama Laboratorio Escénico, y empecé a ver acciones que desarrollaba en casas, en espacios muy íntimos, tales como Madame Gavia, que abrevan estas acciones en el trabajo de Pedro Lemebel y también de la Pocha Nostra con la que colaboró Lucas. Muy pronto él empezó a desarrollar su propio lenguaje que disuelve las fronteras entre la danza, el performance y el activismo, a la vez que desde su museidad
desmantela los repertorios de representaciones heteronormativas y racistas de nuestro país. A mediados del 2018, invité a Lucas a dar una charla con mis estudiantes de la maestría en artes escénicas de la UB. Fue una oportunidad pues muy importante para mí de verlo en una situación de conversatorio con los estudiantes. Se comunica de una manera muy efectiva, con mucho sentido del humor, también un sentido, digamos, un sentido de humor crítico con ellos, con masterclass de pedagogía lúdica y performativa, en la que Lucas realizó un desmontaje descolonial de los significados de la otredad. Ahí en el pizarrón, por ejemplo, recién habíamos visto Requiem para un alcaraván, hizo un dibujo de la tehuana y esta idea de cuál es el signo de la tehuana, cómo podemos intervenirlo. Esto fue en marzo del 2018. Apenas 2 meses después, Bruno Alonso Avendaño fue víctima de la desaparición forzada mientras visitaba a su familia en la finca de Santa Teresa. A partir de entonces, Lucas emprendió una lucha junto con su familia para dar con el paradero de su hermano, enfrentándose a la corrupción, a la negligencia y sordera de las autoridades supuestamente de nuestro país. Yo ante esto me pregunto, ¿cómo se mantiene la frente en alto, ¿no? El ánimo ante la injusticia que aqueja a decenas de miles de familias? Y en el caso del trabajo de Lucas, ¿cómo corporizar públicamente la búsqueda por cuerpos desaparecidos? Recién Ileana Diegues acaba de inaugurar una exposición sobre esto en la Galería Metropolitana de la UAM, por cierto. En febrero del 2019, tuve la oportunidad de presenciar muy de cerca el performance Buscando a Bruno frente a las puertas del Museo del Chopo en la Ciudad de México. Citaré a continuación, digamos, un poco para, o sea, cómo el investigador aborda esto, ¿no? Entonces, ¿qué escribí en su momento acerca de haber atestiguado? Estas son fotos que tomé en aquel momento y escribí. Durante más de 1 hora me mantuve de pie, como el resto del público, a 3 metros de los performers, formando con los demás un semicírculo. Éramos cerca de 60 personas, en su mayoría estudiantes, artistas, activistas, profesores, estaban miembros del grupo cultural Yuyashkani, por ejemplo. Hacia un lado, entre el público, estaba el trompetista tradicional Edgar Cartas Orozco, tocando una elegía a lo largo de toda la acción. El performance fue generando gradualmente su efecto sobre el público. A medida que iban pasando a sentarse junto al artista para tomarlo de la mano y mirar al público y también a uno al otro, varios de los aproximadamente 15 participantes, por cierto estaba Marta Toriz entre ellos, no pudieron contener las lágrimas ante la mirada empática de Lucas, quien estaba en traje de luto de encaje negro y con un rebozo del mismo color sobre su cabeza y hombros. Pese a la presencia de cámaras, ¿no? Y video y todo eso, y de la incomodidad que teníamos, el sol estaba a todo meter, los espectadores nos mantuvimos atentos, atestiguando en silencio y actuando como parte de un colectivo. Más que un acto de protesta política, me pareció que este fue un acto de resistencia, de enfrentarse a la violencia con dignidad y formar lazos de empatía con aquellos que sufren y exigen justicia. Hacia los 40 minutos de la intervención, noté que la respiración de Lucas se agitaba y sus ojos se llenaban de una emoción fiera, dirigidos hacia adelante, con una desafiante mirada. Una atmósfera ritual emanaba de este acto colectivo de acompañar a Lucas, el gesto de solidaridad reiterado en cada persona que tomaba la mano del performer. Resultaban realmente impactantes. Es aquí donde me parece que la performance quieta de Lucas adquirió una dimensión animativa, y aquí estoy recuperando un concepto recientemente planteado por Diana Taylor de lo animativo, que para ella es una forma de hablar de aquello, la cito, que capta el movimiento fundamental que es la vida, el soplo de la vida, el ánimo que inspira las prácticas corporales. Taylor argumenta que a diferencia de los performativos, los animativos son, dice, o más bien se basan en los cuerpos más que en el lenguaje,
¿no? Lo performativo se basa más bien en teorías del lenguaje, ¿no? Mientras que lo animativo sería lo propiamente corporal y afectivo. Su eficacia radica en la transmisión afectiva de cuerpo a cuerpo, en lugar de los pronunciamientos verbales. Representa temores, esperanzas, también el ultraje. Fin de cita. Quitar la imagen, por favor. Buscando a Bruno es animativo en el sentido que invita a los testigos a acompañarlo empáticamente y a compartir su rabia. Lucas nos conmina a estar presentes junto a él mientras denuncia la ausencia de su hermano, haciendo evidente la falta de justicia y la indiferencia del gobierno a sus demandas. Durante las charlas que sostuvimos, ahora les comparto un poco lo que pasa cuando entrevistas y conversas con el artista, y ahí Lucas me hablaba del concepto de la musheidad como una forma de conducirse en relación con la comunidad, participando con elegancia en la vida social y ritual. En la cultura zapoteca a la que pertenece, Lucas dice que lo mushe, lo cito, solamente cobra sentido en el marco de una identidad colectiva, en el marco de un ecosistema cultural, en el marco de una serie de prácticas interrelacionadas. Fin de cita. Prácticas que complementan lo femenino y lo masculino sin privilegiar el uno sobre el otro. Los zapotecos son vinizá, así se autodenominan, es decir, gente que proviene de las nubes, quienes han desarrollado una forma particular de vincular la elegancia de la estética personal con el compromiso social. A esta actitud ante la vida, explica Lucas, le llaman genda. Y me parece que es justamente a partir de la genda, simultáneamente personal, colectiva, poética y política, que Lucas encontró la fuerza para realizar sus intervenciones, hasta que finalmente, 30 meses después de iniciar la búsqueda, fueron hallados los restos de Bruno en una fosa común de Oaxaca. En mis investigaciones liminoides, digamos que he procurado establecer un vínculo dialógico con creadores como Elvira Santamaría y Lucas Avendaño, en los proyectos que acabo de presentar, desarrollados antes y durante de la pandemia. Pero bueno, es algo que llevo haciendo ya más de 35 años, en diálogos críticos muy enriquecedores, empezando con Nicolás Núñez, Jaime Soriano, Guillermo Gómez Peña, Maris Bustamante, Mónica Mayer, Felipe Ehrenberg, Coco Fusco, Luis Alfaro, Nao Bustamante, Katia Tirado, Lorena Wolf, Erema Villanueva, Pancho López, César Martínez, Raquel Araujo, Jorge Vargas, Miroslava Salcido, Lázaro Gavino Rodríguez, Lía García, entre otras y otros. Digamos, traigo a colación nombres que me han enriquecido a lo largo de mis senderos de investigación. Cada uno de ellos, de cada uno he aprendido sobre la particular intervención corporal o escénica que realizan, así como sus maneras de tejer vínculos entre el antropos y el cosmos, desconstruir la identidad, inquietar la memoria, interrogar el poder, jugar con la realidad, deshacer el género, performar la desaparición. Pero cada vez que me dispongo a redactar trabajos, ¿qué pasa, no? De repente ves esto, dialogas, te enriqueces y hay que escribir. Entonces es cuando me pregunto qué escritura es la que mejor recoge los complejos ritmos de sus corporalidades poéticas y políticas, así como los ritmos de nuestras conversaciones. Me pregunto qué quiero decir en relación con lo que hace el artista, explicar su obra, interpretarla, diseccionarla con el bisturí del concepto teórico. Conviene quizá aquí recordar lo que escribió Susan Sontag hacia 1964 en su libro Against Interpretation. Ahí dice, en lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte. Sin renunciar al rigor argumentativo, hay que prestar atención a la praxis escénica como proceso vivo, multidimensional, con sus propias derivas y maneras de diseminar sentidos y afectos. También hay que sensibilizarnos a la manera como el fenómeno escénico afecta y reverbera en nuestros cuerpos. Quizás sí podríamos, a partir de las artes vivas, empezar a producir textos vivos. Esta es una idea que lanza la investigadora brasileña Inés Saber de Mello.
Y bueno, creo que es importante además preguntarnos a partir de qué prácticas escriturales dialogamos con quienes nos leen o nos escuchan, como ahora. Desde el ámbito académico quizá podemos ensayar modos de escritura performativa que despierten en la comunidad de lectores el gozo del conocimiento en clave poética. La escritura performativa trata al lector no como alguien al que se le dicta el significado de las cosas, sino como un cómplice en la generación de interrogantes. De las primeras que escribió sobre esto, en un ensayo pionero, Della Pollock expuso las posibilidades, hacia un ensayo del 98, las posibilidades de este tipo de ejercicio textual. La cito: la escritura performativa es una intervención en la rutina de la representación de la vida, no solo en cómo escribimos, sino en nuestras propias vidas. Se trata de romper con las representaciones rutinarias y referenciales del fenómeno escénico. Pollock señala algunas rutas para acercarse a esta escritura, entre las cuales está el ejercicio de la evocación más que de la descripción. Una escritura que se desplaza en los intersticios liminoides de lo que la creación escénica sugiere y los imaginarios que inaugura. Así podemos explorar la coexistencia del lenguaje y la experiencia vivida, valiéndonos de metáforas y también de procedimientos metonímicos para liberarnos del significado unitario y explicar, cito, los placeres de jugar en un campo ininterminable de la representación. Fin de cita. El ensayo teórico así deja de ser una enunciación unilateral de interpretaciones para convertirse en una invitación al proceso intersubjetivo de argumentación crítica. A esto agregaría además que nuestro texto siempre debe estar atento al contexto. Tomar en cuenta que escribimos en un entorno social atravesado por desigualdades, abusos de poder, injusticias, desapariciones forzadas. ¿Cómo nos posicionamos críticamente frente a estas realidades? ¿En qué medida nos solidarizamos con los movimientos sociales, así como los procesos artísticos y políticos emergentes? ¿Qué le dicen mis textos a estos contextos? Gustavo Geirola propone abordar la investigación como un ejercicio de praxis teatral emancipada de la que llama los significantes amos, que gobiernan la teatrología académica y por lo tanto abierta a recorrer los senderos de la experiencia, la corporalidad y el deseo. El discurso escénico emancipatorio, diría o dice Geirola, irrumpe en el pacto de la teatralidad panóptica y asume la responsabilidad en el ejercicio del acto público dirigido a una comunidad. Entonces, la escritura performativa es por lo tanto una escritura política, que se sitúa críticamente frente al poder, interroga las estructuras hegemónicas, ensaya gestos descoloniales y emancipatorios, y es política además porque busca interpelar a la polis, relacionarse con una comunidad. Lo que escribimos no se sostiene solo, cobra sentido únicamente en relación con quienes nos leen o escuchan. En su reciente tesis doctoral sobre las prácticas de escritura performativa en la investigación escénica, Inés Saber de Melo demuestra que es posible valerse del rigor de la creación artística para que la escritura académica materialice la reflexión conceptual. Afirma que las escrituras performativas son, la cito, concomitantemente artísticas y académicas. Tienen textualidades corporificadas e intermediales que permiten que las perspectivas complejas y diversas emerjan en los textos de las investigaciones. Fin de cita. De Melo hace un llamado por ejercitar los modos de producir más allá de las categorías heredadas por las convenciones occidentales. Se trata, dice, de modos corporificados que buscan crear relaciones en lugar de jerarquizar saberes. Comparto aquí, algunas imágenes de esta tesis, de la cual soy miembro del comité asesor. Este es un capítulo en el que hace un ensayo de escritura gráfica para recoger los ritmos y situaciones que se dan en el performance de una artista afro-brasileña que se llama Renata Felinto, que es además investigadora y docente. Y Felinto, como artista afro-brasileña, está en este trabajo que se llama Axexé,
haciendo un acto simbólico de enterrar en un parque las imágenes históricas de mujeres esclavizadas, además mujeres que fueron nodrizas o madres de leche de los hijos de los hacendados en el pasado. Entonces, en un acto que además se refiere al ritual del candomblé, aquí la artista hace esta acción, hay una imagen, pero la autora está a su vez ensayando estas posibilidades de que la grafía textual recoja la acción corporal. Propone que este sea un texto leído en voz alta para que las palabras salgan del papel, dice, y precisan salir, las palabras precisan salir. Hay una ritmicidad en su afirmación de que los textos y las imágenes además tienen que salir, y esto en relación a un acto de sacar de bolsas, de unos sacos pequeños que distribuye el artista entre los espectadores, en los que sacan las imágenes de estas fotografías de mujeres negras esclavizadas y que son enterradas en ese agujero. Y entonces hay esta cadencia poética en el texto de esta autora que está buscando reverberar con la acción performativa. Esto es nada más un asomo de un ejercicio en un momento de la tesis, porque hay otros momentos en los que la autora desarrolla su propia escritura a través de un taller que realizó con colegas de la Universidad de Santa Catarina en el sur de Brasil. Pero bueno, digamos que en México, antes de mostrar esto, quisiera decir que hay artistas investigadoras como Shaddai Larios, aquí Miroslava Salcido, Fernanda del Monte, Gloria Luz Godínez, que desde hace algunos años han estado publicando ejemplos de su propia escritura performativa. En la revista Investigación Teatral hemos tenido mucho gusto de publicar algunos de estos trabajos que se pueden leer ahí. Y por mi parte les platico, quizá conozcan algunos ejercicios que he estado haciendo desde hace algún tiempo en textos académicos como este, en el que busqué poner en una especie de lucha libre los términos de la teatralidad y la performatividad, ¿no? Como ahí las imaginé como amazona teatralidad enfrentada sobre el ring contra lady performance, y en esto que van luchando a la vez que los académicos se pelean de que si es mejor decir teatralidad o performatividad, cuál es el término más prudente, y en esta lucha conceptual académica se convirtió en una lucha libre, en un texto que decidí hacer así, un poco por gusto también, y porque dije, bueno, qué aburrido escribir pura teoría, vamos a darle un poco de cuerpo, y creo que resultó interesante porque pues es de mis hits número uno, digamos, de mis bestsellers, de textos que, por ejemplo, Diana Taylor incorporó esta idea dentro de un libro titulado Performance que publicó en Argentina en el 2012, en el que sobrepone parte de mi artículo sobre una imagen del performance de Katia Tirado, sobre el que también escribí en otro momento en un libro que publicó Diana, en esta lucha libre que hizo Katia Tirado titulada Excivilización Perras en Celo. Entonces, bueno, para esto estoy convencido que el sentido del humor nos ayuda a pensar mejor. Como bien sabían los comediantes clásicos y Bertolt Brecht, y de lo que nos hablará creo que Carlos Gutiérrez Bracho en su ponencia al rato, a propósito del arte del clown, la risa es una poderosa herramienta para facilitar el pensamiento crítico. Quitar la imagen, por favor. Entonces, así como problematizamos los fenómenos de la representación, necesitamos interrogar los procedimientos representacionales de nuestra escritura. Repitan, por favor, todos, así como problematizamos, los fenómenos de la representación, necesitamos interrogar los procedimientos representacionales de nuestra escritura. Gracias. En trabajos de los últimos años he ensayado con maneras de intervenir el concepto de la representación para sugerir su cualidad corporal y actuante.
Me vi en la necesidad de hacer esto al escribir sobre cómo Lucas Avendaño en sus piezas Requiem para un alcaraván y No soy persona, soy mariposa, en las que intervienen representaciones preexistentes de la mujer y el mush en la cultura zapoteca, corporiza una identidad y una sexualidad andrógina y liminal en el marco de un performance igualmente liminal o liminoide, en tanto que oscila entre la danza, el teatro, la instalación y el arte-acción. Entonces esto es performance, es representación, es las dos cosas a la vez, y entonces pienso en maneras de intervenir en el concepto de la representación, poniéndolo bajo borrado, tachándolo, una X, separando, develando la acción que existe en este término. Y en ese sentido es que creo que podríamos ensayar maneras de que nuestra escritura académica abreve de fenómenos corpoexpresivos para que sean testimonio de una escucha radical abierta a la duda y al diálogo crítico, así como el eros de una grafía danzante. Nuestra escritura puede ser un ejercicio coreográfico en el que se escuche el coro de voces con el que dibujamos una particular perspectiva del acontecimiento. Se quita la imagen y para concluir voy a terminar de plegar mi conferencia para intentar aquí hacer que estas palabras quizá pues cobren vuelo en esta representación de pay performance que envío en este momento a ustedes, un gesto de entrega ritual, de ofrenda para nuestra presidenta, convocadora y el comité de la MIT. Y pues con esto agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tenemos 8 minutos para poder, en lo posible, entablar un diálogo en torno a tu estupendo trabajo. ¿Hay alguna pregunta de alguien aquí en la sala? Yo quiero hacer tenemos tenemos pocos meses que alguna vez hablamos de la escritura performativa y nos preguntábamos qué era, ¿no? Y a mí me sorprendió desde que vi el título de tu conferencia que ya lo incluyeras, y ahora que te escucho me parece bien interesante, además porque me parece una forma de entender la escritura que es rompedora de esquemas. Y pensaba desde el lado de la academia. El problema que yo veo es, uno como académico puede proponer un texto creativo, el problema es quién lo recibe y quién lo publica. Y ahí me parece que hay un espacio donde esta escritura performativa tendría, si se vale el término, tú me corregirás, performar, para poder abrirse espacio y que vayamos modificando estas formas institucionales de escribir, que la verdad, como tú dices, generan poco público y necesitamos acercar al público para que se conviertan en escrituras vivas. Era todo lo que quería decir. Gracias Carlos. Sí, creo que es un desafío para la academia en general, además, ¿no? O sea, estamos en un ámbito académico, por ejemplo, aquí en México, regido por CONACYT, que obliga a que haya posgrados en investigación, por un lado, y por otro lado, posgrados profesionalizantes. Y esta idea de la creación, investigación, la teorización y la creación, que pues empieza a trabajarse desde hace mucho tiempo, que ya se hace, pero en las rígidas estructuras académicas todavía cuesta, ¿no? Y en las revistas académicas, bueno, en la revista de investigación teatral, hemos estado tratando de abrir esos espacios, pero también está esta idea de cuándo es un ensayo teórico, cuándo es un testimonio, cuándo es una autoentrevista, quién dictamina o no, qué tipo de trabajos. Entonces es algo que tenemos que hacer juntos. Hola, Antonio. Quisiera decir dos cosas. Una artista me compartió hace poco la importancia de lenguajear. Creo que lo propone Maturana o Varela. Y la idea de lenguajar vendría a ser complementaria de una escritura como la que propones.
pero estamos en la oralidad. Y en la oralidad tendríamos que reaprender o desaprender a hablar académicamente en la vida cotidiana, e incluso por mis conocimientos particulares con el tema del albur, que sí conocía la reina del albur, sí sé alburear, en la academia casi no lo hago. Ese sería un comentario. El otro, pues respecto a tu trayectoria, sin querer ya pasaron muchos años y te quiero felicitar porque encuentras intersticios para disfrutar el tránsito, ¿no? Entonces, eso te quiero decir aquí públicamente, y decir que invariablemente se necesitan personas que se arriesguen, ¿no? Que corran riesgos. Yo creo que la academia no va a cambiar porque está muy instituida. Lo que podemos abrir, y esa sería mi propuesta, espacios de interacción y de compartimiento de la palabra, de los afectos, y entonces dentro de la academia crear como burbujas donde nos podamos meter, y entonces sí, en esa práctica del comadreo, ¿no? Vamos a comadrear bien rico o a chismear bien rico, pero vamos a aprender muchísimo, cosa que a veces los formatos académicos no nos permiten. Gracias, Héctor. Pensé que me ibas a alburear, qué alivio. O quizás si lo hizo no me di cuenta. Pero sí, esos juegos verbales hay que recuperarlos. Todavía hay tiempo de mi No sé. 2 minutos. Bueno, retomando lo que dijo el compañero sobre la cuestión del albur y tal, me parece muy importante lo que tú haces y bueno, el trabajo que se ha estado realizando con respecto a la escritura académica como una escritura que puede transitar hacia un ideal que ya había postulado Nietzsche, que es esta idea de ver la ciencia con la óptica del arte y el arte con la óptica de la vida, que son tipos de escrituras que vienen, creo yo, realizándose como figuras románticas, es decir, como unos ejercicios que dentro de la propia modernidad hacen un ejercicio de crítica de la racionalidad asumida por la modernidad, que es lo que rige la academia. Finalmente la academia está regida por los regímenes de racionalidad de la modernidad, neoextractivista, diría Suela Rockney, o sea, muy asociada con el capitalismo. Y me parece justo que lo que se asume dentro de este tipo de escritura académica en la que transita la propia la escritura autobiográfica, es decir, una escritura biográfica, una escritura que tiene que ver con la propia vida y con la propia percepción afectiva de sobre lo que se está escribiendo, es ejercitar lo que Nietzsche llamaba la gaia ciencia, que incluye justamente mucho el humor, y pensar esta idea del humor como una forma que no tiene solamente que ver con la risa, sino ver con la risa como un ejercicio de transvaloración, es decir, de desapegarnos de los valores que rigen justamente la forma en la que estamos pensando. Te felicito por tu trabajo, me gusta muchísimo. Muchas gracias. Gracias Miroslava. Pues sí, esperamos. Ya para cerrar, perdón, una de pregunta Facebook. de Facebook, sí, porque tenemos bastantes preguntas por el Facebook, pero luego las respondo por ahí, tenemos no se tiempo. preocupe. Exactamente. Te voy a leer una, es de Gonzalo Camacho. Maravillosa conferencia, saludos, doctor Antonio. Dice, Antonio, además de felicitarte, ¿tus ensayos los consideras también performance, acción político, en virtud de difundir los trabajos como el de Lucas Avendaño? Yo creo que esto, fíjate, hablando de el papel que juega un ensayo, uno quisiera que sí tuviera esta potencia performativa y política. Y creo que como investigadores, cuando hablaba de solidarizarnos con los movimientos, con además los actos estéticos y políticos emergentes, creo que también es una especie de cuerda floja la que llevamos, por otro lado, también una suerte de necesidad de ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo ejerces un pensamiento crítico a la vez de un pensamiento solidario? Porque el ensayo no debe ser necesariamente, en ese sentido, una promoción del artista, por decir así, ¿no? Sino debe ser
un acompañamiento sí, pero también una interrogación y a veces problematización de lo que son los procesos creativos y políticos contemporáneos. Entonces ahí hay digamos, a veces fricciones con las que me he encontrado interesantes y productivas, malentendidos también creo productivos e interesantes con artistas a lo largo de los años, sobre lo que hace uno cuando escribe y la responsabilidad que tiene uno cuando escribe sobre el artista, ¿no? Es algo que siempre hay que estar negociando. Muchísimas gracias, Antonio. Te vamos a llegar a hacer los comentarios. Lamentablemente el tiempo nos gana y no es posible entablar el diálogo que quisiéramos. Realmente es muy visionario tu trabajo, es muy propositivo. Gracias. Te felicito por ello. Y vamos a tomar una pausa de 10 minutos para iniciar con la mesa siguiente. Gracias.